Bueno, nos han comentado que eres un jugador que te lesionas muy poco, con ese secreto, y un poco qué es lo que puedes aportar a Reus. Hola, buenas. Bueno, gracias a Dios y que siga así. La verdad que no he tenido lesiones ni importantes ni prácticamente lesiones pequeñas a lo largo de mi carrera. Yo creo que al final el secreto, aparte de tener suerte, por supuesto, es tener un buen descanso, una buena alimentación, hábitos normales de una persona saludable y sobre todo entrenar bien, ¿no? Porque cuando entrenas bien tu cuerpo está preparado para cualquier esfuerzo. Si el día a día no es bueno, llega el partido y cuando hace falta una exigencia más es cuando llegan los problemas. Y ya te digo, el factor suerte también te digo que es muy importante en esto del fútbol, porque a veces gente que está muy preparada tiene percances, pero yo gracias a Dios he tenido pocos o prácticamente ninguno y que sigamos así. Bueno, cuando te llegó la oferta del Reus, no sé si ya conocías mucho el club o aparte de la oferta, como nos han comentado que te gusta mucho el fútbol, seguro que ya te has informado rápido, pero no sé qué conoces del club y qué te hizo, pues, como hizo el presidente, volcarte ya con el proyecto desde el primer día. Bueno, lo primero de todo, que cuando Sergi se puso en contacto con Israel, que fue la persona que hizo las gestiones para venir aquí y me llamó, yo rápidamente sabía lo que era, entre comillas, Reus, porque bueno, sigo la liga, sigo los equipos, he tenido compañeros aquí, he tenido amigos que han jugado aquí y bueno, y sabía lo que el club está preparando. Y aparte este año tuve la suerte de, a pesar de estar en Chipre, ver los partidos de Copa, más o menos vi el equipo, me gustó mucho lo que vi y también pues que el entrenador en otras ocasiones me ha tanteado para venir aquí, bueno, ha sido un amor-odio entre comillas. Y esta vez ha podido ser, ¿no? Entonces yo creo que al final, yo la predisposición que vi desde ellos desde el principio es lo que más me gustó. Yo les di su tiempo para que ellos analizaran las situaciones que tuvieran, los nombres que ellos manejaran. Yo nunca les metí presión en ningún momento. Lo que sí les dije es que me ilusionaba venir aquí porque, bueno, después de ya muchos años de carrera, lo que yo busco a estas alturas es una motivación y un equipo que me dé ese extra de aliciente deportivo que ahora mismo el Reus me lo da. Y yo, bueno, desde lo que pueda y aportando lo que pueda, voy a intentar ayudar al objetivo que se ha marcado la gente del club, que es muy importante y que seguramente tendrá sus momentos duros, pero bueno, para eso estamos aquí todos y yo creo que se puede conseguir las cosas, ¿no? ¿Qué te decía? Bonito reto el del Reus, que tiene como objetivo intentar subir a segunda A, ¿no? Sí, hombre, precioso. O sea, al final un futbolista tiene que mover por objetivos, ¿no? O sea, a estas alturas de mi vida y siendo sinceros, el tema económico no me ha traído a Reus, ¿no? Me ha traído la motivación de poder hacer algo grande con el Reus, un club que quiere hacerlo bien, un club que quiere crecer y que está llamando a la puerta, ¿no? No sé si va a ser ahora, ojalá sea dentro de 4 meses, pero se ve que es un club que va a tirar para arriba, ¿no? Y entonces quiero participar de ello porque creo que puedo ayudar en mi parte, la que me toca, y la verdad que el reto del ascenso yo creo que, sin obsesionarnos, pero debe ser un reto ambicioso y bonito. Bueno, ayer ya tuviste el primer contacto con los compañeros, con el entrenador, primeras sensaciones. Bueno, acabé muerto, la verdad que me metí una paliza de rigor físico, acabé liquidado. No, pero buena, la verdad que buena. Había coincidido con varios compañeros, con Edgar en este caso y otro chico, Benito, puede ser que juega en Sporting B y Celta B, yo estaba en las primeras plantillas y les conocía, y bueno, y luego jugar contra varios futbolistas en segunda, como puede ser Olmo, incluso Alex Corado cuando está en Jerez. O sea, yo conozco a varios futbolistas y ayer la acogida fue sencilla, ¿no? Llegué, el equipo venía de perder, que no era el sitio, el momento ideal, digamos, pero dentro de la naturalidad, pues bastante a gusto, bastante cómodo, y luego con los compañeros participé en parte del entrenamiento con la gente que no había jugado por diferentes motivos, y la verdad que me encontré bien, con mucho frío, porque había hacía un frío increíble, y yo venía de Chipre, no estaba muy acostumbrado a esto, pero la verdad que la sensación fue muy buena. ¿Preparado para debutar el sábado? Domingo. Si el míster crea oportuno, yo estoy disponible. Luego no sé si el tema de los transfers y demás, yo creo que estarán al llegar si no han llegado ya. Y bueno, mi cabeza está al Hospitalet, ahora que el míster decida, ¿no? Yo voy a intentar entrenar fuerte toda la semana y si es para jugar un minuto perfecto, si es para jugar 90 perfecto. No me pongo ni una meta ni me marco nada para este domingo más que estar a disposición del míster. Ari, se destaca también de ti que eres un jugador carismático de todo el vestuario. ¿Ese liderazgo también te puede hacer importante aquí? No. Bueno, no lo sé, al final yo creo siempre la figura del líder es una cosa que surge y sale, ¿no? Dentro del vestuario hay gente que tiene más capacidad de mando, o más capacidad de empatía, o más capacidad de llegar a la gente, ¿no? Yo sí que es verdad que en los equipos que he estado,
es una persona con carácter dentro del vestuario, siempre enfocado a positivo cuando hablamos de compañeros y demás, y cuando hay que afrontar situaciones difíciles, pues soy de los que no me escondo y me gusta dar la cara cuando sea necesario, ¿no? Bueno, y aquí sé que el equipo es un buen vestuario, hay un buen entrenador, hay un buen ambiente. Y bueno, si me toca en algún momento puntual, pues poner mi grano de arena en cuanto a experiencia, en cuanto a guiar al equipo en situaciones, por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Yo asumo que en parte Sergi cuenta con que yo en momentos importantes esté ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me va a costar porque lo he hecho prácticamente durante toda mi carrera y por supuesto que otros compañeros que seguramente tengan mucho más galones que yo y estén por delante en muchos sentidos, pero si necesitan mi opinión, mi ayuda, por supuesto que lo van a tener.